Estamos al cierre de la primera conferencia introductoria al psicoanálisis. ¿Qué te parece el inicio? Pues creo que me parece bastante genial. Estábamos un poco indecisos, ¿no? De por dónde partir para hacer cierta introducción al psicoanálisis. Y sí, ¿no? Qué mejor que utilizando las palabras de Freud para ello. Y que sobre todo aún es que hizo estas conferencias para gente que ya tenía cierta concepción de psicoanálisis, más tampoco un estudio propio de él, ¿no? Como que era algo que le interesaba y que también venía haciendo ciertas correcciones a los mitos que ya se decían de la práctica, Claro. ¿no? Y de la disciplina, algunos que continúan vigentes, ¿no? Y que además va haciendo, creo que ciertos señalamientos que son geniales, ¿no? En donde habla de que pues, sabe que en su conferencia muchos no son médicos y que no se preocupen, que justo esta no es una disciplina médica. Creo que hay un punto bien importante, ¿no? O sea, finalmente esta cuestión de la tensión que existe entre el psicoanálisis y la medicina, o que existió de origen entre el psicoanálisis y la medicina, y creo que es una tensión que sigue existiendo entre el psicoanálisis y la psiquiatría o ciertas formas de psicología muy que aspiran mucho a ser médicas, ¿no? Esta idea de las ciencias de la salud, la psicología cada vez más inserta en ese campo y cómo finalmente a partir de la inserción de la psicología en el campo de las ciencias de la salud, pues queda más asociada a la medicina y se pierden elementos sociales o socioculturales propios de la psicología también, ¿no? Pero este punto creo que es importantísimo, esa superación, de lo médico a propósito de que hay campos que son sintomáticos, ¿no? Que son síntomas corporales y que son somáticos, pero que están fuera y lejos del alcance de la medicina. Creo que es un punto muy punzante que va ahí planteando Freud, ¿no? Sí, y punzante insuperable, ¿no? O sea, no se ha podido hallar, al menos desde el ámbito médico, desde este ámbito más positivista, cómo adentrarse a estos fenómenos que siguen sucediendo. ¿No? Entre ellos, y me parecía bastante atinado todo el estudio que hace Brownstein en el clasificar en psiquiatría a partir justo de los puntos que va comentando Freud, de la enfermedad con origen biológico, ¿no? Como esta enfermedad que no tiene ningún aparente motivo biológico y que hoy es lo que nosotros manejamos como trastorno. Uh-huh. Trastorno, porque en el momento en el que existe esta etimología, pues bueno, este origen etiológico, eh, pasa a ser neurológico. Claro, ¿cómo hay ahí una serie de refinamientos, ¿no? Hay una tendencia actual en psicología, ¿no? Donde está el mito del neurotransmisor, ¿no? El neurotransmisor lo explica todo. Así como antes lo explicaba todo la dimensión hormonal, ¿no? Entonces ahí finalmente van apareciendo estos nuevos refinamientos a partir de los cuales se mantiene ese gesto de subordinación hacia lo orgánico, ¿no? Si no hay un síntoma, si un síntoma no tiene una etiología orgánica, no sería verdadero, no sería cierto. Y ahí también nos ubicamos ya en un campo completamente distinto, ¿no? Me gusta pensar esto desde la perspectiva del patos, ¿no? Ya no desde la perspectiva solamente patológica, sino del patos como conceptualización, ¿no? Patos, pasión, dolor. El hecho de que, y eso creo que es un eje directriz en Freud, el hecho de que una afección sintomática, ¿no? O no sintomática en un sentido orgánico, no haga referencia a una etiología orgánica, no le quita la dimensión de sufrimiento. O sea, un ataque de ansiedad sí se siente como un ataque cardíaco, ¿no? Y a quien lo ha padecido no se le puede decir simulaste tu ataque de ansiedad, ¿no? Creo que es un gesto de respeto de Freud particularmente hacia el campo del dolor y el sufrimiento
que es real en el otro, vamos a decirlo ya, dolor y sufrimiento psíquico, que es una realidad en el sujeto, al margen de que ese dolor no tenga una etiología orgánica, ¿no? Creo que es un punto muy importante en el texto. Lo puntualizabas en esta falta en el saber del médico, ¿no? Y que es una falta a una profesión bastante, ¿cómo decirlo?, privilegiada, bastante orgullosa de su saber, ¿no? Y que prestigiosa, ¿no? Prestigiosa, esa era justo la palabra, ¿no? Que era bastante prestigiosa en su saber y que encontraron algo en lo cual no hallaban pues una cierta salvación, ¿no? Una cura o una medalla en la cual que pudiesen ponerse. Pues es como decirle al sabio, no te la sabes, o no te la sabes toda, ¿no? O sea, eso sí es seguro, es confrontante. Digo, los psicoanalistas, si en algo nos constituimos, es en lidiar con la falta, la propia en principio. Entonces eso nos constituye, no es algo que ofenda, ¿no? Pero en el campo del médico, por su trayectoria, por su formación, por lo que socialmente se espera de él y por lo que socialmente se le demanda, ¿no? Es inaudito esta falta en el saber, ¿no? Pues incluso hoy, ¿no? En la práctica más psiquiatra, donde si uno va a salir recetado, ¿no? Porque la receta, el papel es lo que conforma como cierta validez de que se fue con un médico. Y eso no solo en los psiquiatras, con cualquier médico. A veces pueden ponerte el que, no sé, ¿no? Un reposo, ¿no? Y bien pudiera quedar en la palabra, pero necesitan imprimir el recetario y darlo a la hora del pago, ¿no? Y como que intercambio. Como intercambio. Y que es algo que es incluso en la clínica pues bastante común, ¿no? Al principio al menos, los pacientes que pudiesen venir analizantes, ya terminamos. ¿Cómo? Pero ¿no? si no me has hecho nada. Exacto. Y que justo es a partir también de ello que va destacando en este apartado, ¿no? El Talking Cure. Y me parece un gesto bastante, pues bastante bello de Freud y que luego en momentos se le acusa de bastante orgulloso y soberbio de su saber y su teoría, cosa que en momentos sí, también creo que tenía para ello, ¿no? Más siempre, siempre dio referencia y le atribuyó reconocimiento a su profesor, ¿no? A Breuer, a Anna O, como los fundadores del análisis. Claro, porque ahí justo hay en Estudios sobre la histeria hay un pasaje muy importante que no recuerdo el nombre de la paciente, pero le dice a Freud categóricamente, cállese y escuche, ¿no? Ese cállese y escuche que para un médico pudo ser catastrófico, ¿no? ¿Cómo es posible que tú, enferma, me das una instrucción a mí, ¿no? Freud le hace sentido callar y escuchar, ¿no? Y permitir que algo distinto pase. Pero pues ya nos estamos adelantando. Pero esta idea de la Talking Cure, pues va asociada a otra que también lleva su albur, ¿no? La limpieza de las chimeneas, ¿no? Desollinar chimeneas. Pues desollinas chimeneas metiendo el palo, ¿no? Metiendo el desollinador, el cepillo, etcétera, molestando, irritando, pues a partir de elementos catárticos. Si bien, por ejemplo, actualmente la catarsis no es algo que se busque en un sentido estricto, ¿no? O en un sentido incluso técnico, la catarsis pasa, ¿no? El consultante explota, el consultante ríe, el consultante llora. Esos son momentos de catarsis que tienen que ver justamente con esta articulación de la palabra con el afecto. Es bien distinto decir, bueno, mi mamá cuando yo era niño me pegaba mucho, ¿no? Porque eso es un recuerdo que ahí está, pero es un recuerdo que está disociado del afecto. Cuando eso se trabaja, ¿no? A raíz del propio proceso, pues hay un momento en que el consultante llega y dice, mi mamá me pegaba constantemente, lo dice furioso y lo dice en el llanto, y ahí algo pasa, algo bien distinto que no pasó al principio,
¿no? Creo que ahí son elementos que tienen que ver justamente con esta rearticulación del afecto con el recuerdo, que no pasa por la catarsis, pero no se agota en la catarsis, ¿no? Sino que es parte de un proceso ya distinto. Y un proceso del cual ya el psicoanálisis en su método, que vamos a ir explorando en las diferentes conferencias, te da un espacio a darle cierta continuidad, ¿no? Porque en momentos, creo que, sí, el psicoanálisis lo tiene claro, ¿no? Después de la catarsis, después, por ejemplo, de encontrar ciertas razones a ciertos síntomas, pues el trabajo no cesa ahí, Claro. ¿no? Porque de lo contrario, el síntoma retornaría de alguna u otra forma o a veces incluso de la misma. A veces no hace falta cambiarlo, sino justamente darle cierta continuidad y suceso para que también el analizante pueda lidiar ahora con esos afectos, ¿no? Porque si en algún momento resultaron desbordantes, pues nuevamente pueden resultarlo. Claro. Entonces el ejercicio no termina ahí, que aquí es lo que Freud va presentando y que él mismo en su texto va diciendo, eso no lo es todo. Claro. Esto está empezando, va a haber ciertas correcciones, pero pues es propio justo de una investigación científica en proceso, y no pura ideología, claro, no pura especulación. Claro. Y eso implica una posición epistemológica diferente con respecto a la enfermedad, ¿no? Hay un síntoma psíquico, sufrimiento psíquico o incluso orgánico, ¿no? Que se presenta, pero no tiene un origen estrictamente orgánico. Bueno, me parece muy hermoso cómo lo plantea en el propio texto. Iba a decir, el neurótico, donde cabemos la mayoría, por fortuna. Digo, por fortuna, porque si no estaríamos en el campo de la psicosis o de la perversión. En ese sentido, por fortuna. El neurótico está enfermo de reminiscencias, ¿no? Está enfermo de sus recuerdos. Está enfermo de esos recuerdos que quedaron sobrecargados de afecto o que quedaron disociados del afecto. Entonces, es una noción de la enfermedad completamente diferente y es un campo bien distinto, ¿no? Es un campo que me parece que solo el psicoanálisis atiende específicamente, ¿no? Al alejarse también de la salud mental, claro, ¿no? Y que en la salud mental hay un cierto, el otro día, ¿cómo lo dijiste? Encefalocentrismo. Sí, yo le llamo cerebrocentrismo. Cerebrocentrismo, sí. el cerebrocentrismo, ¿no? Que caería más en la salud mental, ¿no? Como si justo a partir del cerebro, a partir de la salud del cerebro, a partir de el correcto funcionamiento y balance de los neurotransmisores, la persona inevitablemente tendría que sentirse bien, ¿no? Bien y feliz, ¿no? Más. Como si no hubiera historia, como si no hubiera cultura, como si no hubiera lenguaje. Nada de eso, como si no hubiera capitalismo. ¿No? Justo, ¿no? Como es ese cerebro en un bote. Así es. ¿No? En un jarro de agua. Y que aquí justo va denotando algo distinto. El que no está hablando del cerebro propiamente, está hablando del psiquismo, de la mente y de los afectos y del cuerpo. Del aparato psíquico. Del aparato psíquico, ¿no? Y en su totalidad, ¿no? ¿Dónde se encuentra este aparato psíquico? ¿En el cuerpo? Pues en el cuerpo mismo, ¿no? O sea, claro, no habría un lugar, un punto de estar propiamente. Claro. ¿No? Y que en todo ello buscaría más un tanto, al menos así como lo voy pensando, como una cierta salud afectiva, si hay que ponerle salud, sí, hay que ¿no? poner salud. Si hay que poner salud afectiva, ¿no? Pero ni siquiera eso, un cierto bienestar afectivo, ¿no? Claro. Y que por ello mismo también el psicoanálisis se aleja tanto de la salud mental y que pues inevitablemente no caería en las ciencias de la salud, porque ni siquiera es, desde el psicoanálisis, ni siquiera sería deseable. Claro, lo dices desde el principio, ¿no? O sea, método de investigación científica con respecto a los síntomas neuróticos o histéricos, ¿no? Método de investigación. Ahora, no hay que tampoco a ver, este debate si el psicoanálisis es o no una psicoterapia. Creo que ahí sería abrir un campo distinto. Uh-huh. Lo que podemos decir ahorita es que el proceso psicoanalítico
tiene efectos terapéuticos, aunque en principio no busca hacer una psicoterapia en términos simplemente de quitar los síntomas o de mostrarle al sujeto el gran sendero que va a llevar al final a la salud mental, ¿no? O sea, pero sí, pero no podemos dejar de decir los efectos terapéuticos que tiene el psicoanálisis, ¿sí? Pero son efectos de otra cosa, son efectos de la investigación que realiza en principio el analizante, ¿no? Con respecto a su propio aparato psíquico. Creo que hay un montón de cosas con las que podríamos seguir después hablando, ¿no? Así es, y creo que aquí podríamos irnos deteniendo justo con la intención de que eso quede allá pendiente. Claro, mantengamos esa atención. Mantengamos esa atención y más adelante, pues al final de las conferencias, pues ya hablaremos de ello. Claro que sí.